Aviso para Buenos Aires, Argentina. Llega OM, o sea, objeto metálico. Bólido en Buenos Aires, Argentina, parte 1. Hola, la siguiente interpretación es referida a Argentina y explica un evento que podría ocurrir en los próximos años, o tal vez en las próximas semanas o meses. Sin perder el tiempo, veamos la primera psicografía. Aquí podemos ver que es el dibujo de una cabeza con un epígrafe a pie del mismo, y también podemos ver un objeto que viene desde arriba. Y el texto dice lo siguiente: ausencia o distracción será causa en la Argentina en el 66 de grandes conmociones en donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos, pero será una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego, y la Argentina purificada será en el final de finales la samaritana de la tierra. Benjamín Solari Parravicini, 1938. ¿Qué es lo primero que podemos decir de esta psicografía? Que es un mapa de la provincia de Buenos Aires y que el epígrafe lo confirma. Veamos de qué se trata. En el dibujo podemos ver que las líneas del contorno de la cabeza expuesta es un símil de la división política de Buenos Aires. Haciendo una comparación podremos comprobarlo. Este es el plano de la provincia de Buenos Aires y ahora vamos a hacer una comparación. Para quien no sepa, esta es la provincia de Buenos Aires, capital de la nación argentina, y como podemos ver sus rasgos son rectos en sus divisiones políticas y redondeados en sus costas. Podremos ahora la psicografía de Benjamín Solari Parravicini y el mapa de Buenos Aires juntos y veremos qué podemos interpretar. Y aquí podemos ver a la provincia de Buenos Aires y el dibujo de Benjamín Solari Parravicini dispuestos como para hacer una comparación. Aquí se puede ver que ambos gráficos guardan rasgos semejantes pese a representar cosas diferentes. Afinemos más la comparación asignándole un número a cada rasgo a comparar. Y aquí vemos esta parte frontal del cuello, que sería comparable a la zona que colinda con la provincia de La Pampa. El 2 sería esta papada, que sería esta línea. El 3 sería el mentón propiamente dicho, sería esta parte. El 4 sería la boca, sería esto. El 5 la nariz, ahí. El número 6 sería esta bajada, que sería esta. La número 7 sería la frente, la parte que más sale, que sería esta. La número 8 sería esta gran subida y bajada, que sería esta parte. La número 9 sería esta gran cavidad que está acá, comparada a esta bahía. El número 10 sería esta gran panza. Sería esto. El número 11 sería esta hendidura. El número 12 sería esta salida con esta bajada. Esta salida con esta bajada. Bueno, como hemos podido ver, es muy parecido el símil que hay entre la cabeza que dibujó Solari Parravicini con la provincia de Buenos Aires. Bueno, digamos que la posición más parecida a la cabeza dibujada tendría esta postura o esa inclinación. Estimo que Benjamín Solari Parravicini no pretendería hacer un dibujo exactamente igual de la provincia de Buenos Aires. La incógnita la deberíamos resolver nosotros seguramente. Ahora volvamos al epígrafe de la psicografía. Dice: Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego. Lo que dice el vidente es que lo que le sucedería a Buenos Aires es un sufrimiento y el dibujo grafica eso, la caída de un bólido. Según veo, puedo aventurarme a decir que el dibujo muestra un objeto cayendo del cielo y que éste está generando un halo de energía producto de haber entrado en la atmósfera. Además, se ve que este objeto tiene una cola similar a la estela que deja un cometa o cualquier otro cuerpo celeste que ingresa a la atmósfera y se desplaza en el espacio. Aquí podemos ver la comparación que hay entre un dibujo y un dibujo de Solari Parravicini
Los dos tienen una cola, ambos tienen un centro y un halo alrededor del centro. ¿Por qué estamos seguros de que el impacto será en Buenos Aires y no en otra parte del país? La respuesta está en el concepto que expresa el dibujo. Todo país tiene una provincia o estado central llamado capital. En el caso de analizar a la provincia de Buenos Aires, es la capital de Argentina, es decir, es la cabeza de Argentina. Por este motivo, Benjamín Solari Parravicini dibuja la cabeza en forma de Buenos Aires. Ahora que sabemos que podría ser que un bólido caiga cerca de Buenos Aires, veamos dónde podría impactar y cuál sería su trayectoria. Volvamos a ver la comparación entre ambos dibujos. La interpretación que haré ahora es más arriesgada aún. En el dibujo de Solari Parravicini se puede ver que el cuerpo celeste pasaría muy cerca de Cabo San Antonio. A la vez también podríamos decir que su dirección sería rumbo al punto número 8, que sería la altura de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Su estela lo delata, y por este motivo la dirección podría ser la siguiente. Si trazamos una línea recta siguiendo la trayectoria del objeto que cae según la dirección graficada, dejamos una distancia entre el cabo San Jorge y la línea antes mencionada, podríamos arriesgarnos a decir que el lugar donde podría caer aproximadamente sería el siguiente. Si trazamos una línea recta imaginaria según la trayectoria del dibujo, podremos calcular dónde podría impactar el objeto metálico. Por esto debemos tener en cuenta que en principio debemos dejar una distancia importante en dirección al norte y separada del cabo San Jorge, y además que esta línea debe coincidir según el dibujo de Benjamín Solari Parravicini con la zona número 8 marcada en el mapa anterior. De este modo estaría dispuesta de esta manera. Y aquí podemos ver una zona distante entre el cabo San Jorge y el objeto del bólido que viene cayendo. Y la trayectoria imaginaria sería en este sentido, impactando cerca de la zona número 8, que es esta. La zona número 8 trasladada al mapa seguiría más o menos así, es decir, vendría desde el espacio, impactaría en esta zona, que eso lo vamos a ver en el mapa siguiente. Y la trayectoria podría ser la siguiente: iría por este lugar hasta impactar en esta zona. Podría también ser que se pase un poco o también que caiga antes. Es decir, que la zona de impacto es en dirección a la Plata, pero no necesariamente tenga que pegar en La Plata. Podría caer antes o podría caer un poco después. Esa podría ser su dirección, pero, según interpreto, no sería dicha ciudad el blanco de impacto, pero por su cercanía al epicentro del evento, sí sería una ciudad más que estaría afectada. En la psicografía se ve también lo que podría ser el movimiento de aguas que provocaría este evento. Veamos. Esta zona, que algunos supusieron que es el cabello, no lo es, sino que lo que es agua. Agua que se sale de su cauce y que vamos a ver ahora en la siguiente explicación. Ahí se ve cómo desde el punto número 8 se podría interpretar que las aguas se salen de su lugar y éstas se mueven en sentido opuesto al impacto del bólido. Podríamos decir que se mueven en sentido sur, o tal vez el autor solo quería decir que las aguas se saldrían de su lugar. Y aquí vemos que toda esta zona será inundada por el desborde, por el producto del impacto. Esta zona es esta zona es la zona de la bahía, y toda esta zona representa toda esta zona de acá. De manera tal de que toda esta zona que está marcada acá será toda inundada, como también está marcado en el dibujo de Parravicini. Toda esta parte está llena de ríos, como veremos ahora. Ahí se puede ver que es una zona repleta de ríos, lagunas y demás. Eso afirma más la hipótesis de que las aguas serán afectadas. Y aquí vemos toda esta parte con agua, con desborde de agua, que se condice con esta parte del mapa, y esta parte toda seca
que correspondería a esta parte seca de Buenos Aires. Ahora aquí nos podemos fijar que esta parte de desborde de agua se condice con toda esta parte marcada en rojo, que es toda una zona hídrica, la parte más hídrica de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y se nota la cantidad de ríos que hay, lagunas, con marcadas flechas hacia el lado sur. Y en contraposición toda esta parte que no tiene agua, que está seca, que sería la cara y el cuello del dibujo de Solari Parravicini. Esto tal vez se debería a que 1. La potencia de arrastre del impacto haga subir el nivel del río de la Plata y al no poder drenarse el mismo, se produzca una inundación en todo el este de la provincia. Y en segundo lugar, que las aguas suban directamente al continente debido al empuje de las aguas y al vapor que se producirá producto del impacto. Volvamos al punto de impacto y digamos por qué no sería la ciudad de La Plata ni otro lugar del suelo de Buenos Aires donde impactaría. ¿Y en qué me baso? En la psicografía expuesta se le suma otra, que habla del mismo evento cataclísmico, y esta es la siguiente. En el dibujo se ven rostros con asombros y los rasgos del mismo son ondulados como si fuesen olas. La psicografía dice: Argentina sufrirá tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo. Será ejemplo. Buenos Aires es una zona húmeda y las lluvias son algo común en sus diferentes estaciones. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿de qué tormenta pequeña habla Parravicini, siendo que su tormenta pequeña no asombra a nadie en Buenos Aires? La respuesta que me atrevo a dar es la siguiente: se sabe que un meteorito al caer a la Tierra deja un cráter e incendia todo lo que esté a su alrededor. También debemos saber que hay diferentes tipos de bólidos, pues algunos son más calcáreos y otros más metálicos. Con esos datos podemos inferir que el cuerpo que caería sería más metálico que calcáreo y que las consecuencias de caer en el agua no es incendiarse, sino hacer una nube de vapor, es decir, crear una tormenta pequeña de vapor. O sea que la tormenta pequeña sería de vapor. Y el efecto que provocaría sería este. Entonces, ¿en qué lugar impactaría el meteorito? Como antes dijimos, la dirección del objeto podría ser rumbo a la ciudad de La Plata, pero no caería en la superficie terrestre sino marítima. Por ese motivo veamos en qué sector marítimo argentino podría caer. Si tomamos la dirección antes trazada, veremos que el lugar de impacto sería la bahía San Borombón. Esto se vería del siguiente modo. La parte roja sería el lugar de impacto y la foto de arriba sería el estallido que podría provocar en una zona transitada marítimamente. Otra hipótesis podría ser que el objeto metálico pase por encima de la ciudad de La Plata e impacte en la ribera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De este modo el impacto sería así. Esta zona, que es de tránsito marítimo, también estaría enfrente a la ribera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otro dato que nos da la psicografía es el que busca prevenir con este video. Dice que la Argentina será ejemplo. ¿Qué nos querrá decir Solari Parravicini con esto? Aquí podemos aprovechar este video para anticipar alguna posible pregunta. A todos nos viene la pregunta ante este video: ¿qué tan real puede ser esto? La respuesta que se podría dar a tal pregunta es si verdaderamente ocurre. Muchos tildarán esto de catastrofista, pero es posible que estas personas jamás hayan visto lo que está ocurriendo en el mundo. Saber esto es una forma de prevención. Hay que saberlo para, número 1, para hacer prevención, como lo dice el epígrafe, ser ejemplo de prevención. Y 2, para tener en cuenta en lo que resta del año la posible zona de impacto y sus alrededores que se marcó en este video. Por ejemplo, todo tipo de embarcación civil y militar, más las zonas de costas y ríos, etc., deben estar alertas. Si se previene, se evitan pérdidas humanas y materiales. Tercero, estar alertas ante el aviso de una posible caída de algún bólido que anuncie, por ejemplo, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, TPCEM. Esta red no solo alerta sobre ensayos nucleares, sino también sobre posibles caídas de asteroides o meteoros. Y cuarto, para la prevención del mundo, pero esto es un tema que tocaré tangencialmente en este video y que me explayaré
en el video siguiente, parte 2. Repasemos entonces. Tormenta pequeña de vapor será ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de prevención. Y tormenta de vapor. El impacto que provocará el bólido provocará olas y también una tormenta de vapor. Este último dato que nos da el epígrafe es la tormenta pequeña, la que luego azotará al mundo. Este dato no es una incógnita en las psicografías, muy por el contrario, ya que al mirar la siguiente psicografía descubriremos lo que vendrá para el mundo luego. La síntesis de ambas psicografías expuestas sería que cae un meteorito en Argentina y que este provoca una nube de vapor y que Argentina estará prevenida para tal contingencia. Ahora veamos la siguiente psicografía y veamos lo que ocurrirá después. Entonces tenemos que la tormenta será de vapor, que será ejemplo de prevención y que luego vendrá un castigo para el planeta. La psicografía sería esta, con su epígrafe al pie. Y la psicografía dice: cae sobre la Tierra el día 5 del 5 el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y las Islas Baleares. 3 días allí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Rápidamente se podría decir que esta psicografía habla de 5 impactos de meteoritos. Solo hasta ahí diré por hoy. Solo usaré ese epígrafe para decir lo siguiente. Si asociamos esta caída del bólido a la de Argentina, veremos que dice Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego. Es decir, que en Argentina pegará primero un bólido y provocará una nube de vapor, y luego lo sufrirá el mundo, pero en mayor magnitud, los impactos de las nubes de vapor. Y además es sabido que por la diferencia de proporción entre masa de tierra y masa de agua, es más probable que un meteorito caiga en agua y no en tierra. Para ir terminando, un dato curioso. Todos los distritos que componen la provincia de Buenos Aires tienen un código que se le asignaría el IFAM. El Partido de La Plata tiene asignado como número de código el número 66. En la psicografía también mencionan el número 66, es solo un dato. Y acá tenemos la lista de distritos o partidos de la provincia de Buenos Aires. Y como vemos, La Plata tiene asignado el número 66. Y aquí podemos ver lo que podría ser un anticipo de lo que viene. Esto ocurrió el día viernes pasado, el viernes 11 de mayo de 2018. Vecinos de Caballito aseguran haber visto un meteorito en el cielo. Y dice: el fenómeno fue observado a simple vista este viernes al anochecer. Algunos testigos lograron sacarlo en la foto. Aseguraron ver un meteoro surcando el cielo, dice. Esto tal vez puede que sea un anticipo de lo que viene. Es importante que nos hagamos algunas preguntas a modo de cierre. ¿Por qué la Tierra se está partiendo en la Antártida, África, Nueva Zelanda, Hawái y demás? ¿Por qué los bosques del hemisferio norte se incendian por la acción del sol y en el hemisferio sur no ocurre lo mismo en verano? ¿Por qué todas las noticias que vemos en la tele son de récords de frío, de calor, de lluvia, de nieve, etcétera? ¿Por qué se producen sismos en lugares donde antes no ocurrían? ¿Por qué hay religiosos, católicos, protestantes, judíos, clarividentes y hasta contactados por extraterrestres que hablan que estamos en el fin de los tiempos? La respuesta la tiene que hacer usted sola o solo. Aunque usted no lo crea, antes de venir al mundo usted pidió conocer estos tiempos finales. Es por ello que usted debe pensar si la información de este video es real o no y qué es lo que está pasando en el mundo. Solo le pido que si usted vive en esas zonas mencionadas o conoce a alguien que viva por ahí o sepa de alguien que tenga que andar por ahí, sepa pasar esta información.